Adriana en complicidad. Adriana en complicidad. Adriana en complicidad. Esto es Adriana en Complicidad Show, en nuestro especial de Latinos Sobresalientes, en donde el día de hoy vamos a conocer un poco más de esa persona que siempre los acompaña en la tarde, en la noche, que él se desvela, a veces no puede ni dormir por estar al pendiente de las noticias y traernos objetivamente esa información a nuestro hogar. Él es el señor periodista Raúl Peiber. Bienvenido. Muchísimas gracias, Adriana. Un gusto enorme estar contigo. Gracias por la invitación y gracias por compartir este momento con tu audiencia. Es increíble ver de verdad toda la trayectoria que tú has tenido y además una trayectoria limpia dentro del periodismo, que ya poco se ve. Pero vámonos parte por parte, porque Claro que sí. te vemos todos los días a través de Noticias 45 Univisión. Eres de ese grupo de masoquistas Pero por supuesto. que ve el noticiero. Que no supera. Que sufre. Que no supera y que tiene que estar ahí porque además nos encanta ver la manera en que van creciendo. Y es increíble también ver la labor que ustedes se realizan porque mientras que muchos estamos descansando, ustedes están trabajando. Mientras estamos preocupados preparándonos por una emergencia o en un evento que pueda llegar a afectar a nuestras familias, ustedes están allí al pie del cañón en desastres naturales y en todo lo que ocurra. Sin embargo, toda esa pasión que tú tienes por tu oficio el día de hoy, ¿cuándo surgió y cómo surgió? Fíjate que es una historia larga debido a mi edad, así que... Porque tiene 35 sí, años. Exactamente. Bueno, la realidad de las cosas es que tratando de hacer la historia corta, a los 14 años de edad yo estaba terminando secundaria, iniciándome en el bachillerato y me gustaba mucho participar en los eventos escolares de oratoria, por ejemplo. En uno de estos eventos, uno de los jueces, que era un escritor en ese entonces en Guadalajara, donde viví muchos años, me invita a leer fragmentos de libros en un programa de televisión que había en el Canal 4, el canal de Televisa en Guadalajara. Y entonces, a los 14 años de edad, tuve la oportunidad de participar semanalmente, de manera muy amateur, si tú quieres, en algo que para mí se convirtió en una forma de vida. Cuando yo entré a ese estudio de Canal 4 en Guadalajara, recuerdo en la calle Alemania, fue para mí transportarme a un mundo con el que me sentí identificado y un mundo que finalmente nunca abandoné. Después me fui a estudiar mi carrera de Derecho a Veracruz y estando en Veracruz me hacen una invitación formal por esa mención del antecedente del Canal 4 a entrar al tema de las noticias en el canal local de Jalapa, el Canal 4 Más, en donde empieza para mí ya una carrera más profesional, un poco más enfocada al trabajo periodístico. Termino mi carrera y Televisa Veracruz me llama para formar parte de su equipo y es como realmente entro ya en esta etapa profesional de la que no he salido nunca. A los 19 años, colaborando con este Canal 4 en Jalapa, estando yo en los inicios de mi carrera. ¿En qué área, perdón? En Estabas noticias. En noticias, pero ya como reportero. Pues fíjate que como haciendo editor. un poco de todo, escribía, yo realmente llegué con la inquietud de entrar al equipo. Y el director del canal me da la oportunidad, al cabo de una semana me dice, fíjate que el presentador de noticias está enfermo, me gustaría que tú trataras de hacerlo. Yo le dije, realmente aterrado, le digo, mira, yo tengo 19 años, yo con mucho gusto, pero dudo que alguien me crea. En ese entonces yo tenía bigote. Entonces me dice, mira, tienes bigote, tu voz ayuda, yo creo que si te ponemos un saco, una camisa y una corbata, estamos listos. Y desde los 19 años, Adriana, nunca he dejado de presentar noticias. Dijiste algo que es una palabra clave.
difícil que alguien me crea. La Sí. credibilidad, que es algo tan valioso y fundamental en esta carrera. Fíjate ¿Cómo que- se logra obtener y mantener? Es complicado y es, creo yo, que una premisa fundamental en el periodismo de ayer, en el periodismo de hoy, en el periodismo de mañana. Pienso yo que cuando hablas y te diriges con la verdad, con sustento, con información de fuentes confirmadas, algo que hoy en día se pierde muy fácilmente en este cúmulo de información que recibimos a través del celular, a través de los medios electrónicos. Creo que es importante mantenerlo porque es lo que finalmente te da un crédito. Cuando la gente escucha lo que tú le informas, la gente sabe que hay un fundamento y que hay, por lo tanto, credibilidad. Así Credibilidad que no se obtiene de la noche a la mañana. No, no, Por no. mucho que hayas estado o estés frente al televisor o detrás, frente a las cámaras y detrás de un televisor, no precisamente por estar años haciendo esto, la gente te respeta y obtienes esa credibilidad. fíjate que, mira, yo vengo de esa época de la que te hablo, vengo de un periodismo muy tradicional, diría yo hasta acartonado, en donde veíamos estas figuras de la televisión, generalmente hombres mayores, ser los que dictaban de alguna manera la noticia, la información en nuestros países de origen. Cuando yo entro a los 19 años, fue mi inquietud, decir, no me van a creer, porque tengo 19 años. Sin embargo, fue todo un proceso y fue un buen inicio. Yo creo que el aprender de ese periodismo de bases me ha ayudado a tratar de involucrarme con los medios electrónicos hoy en día, pero dando nuevamente esa base de certidumbre, de credibilidad que se construye tal y como tú lo dices, no en un día, no en un mes, no en un año, sino con mucho tiempo, con constancia, con dedicación y yo creo que fundamentalmente con la pasión que nos mueve a seguir en este negocio. Naces en los Estados Unidos, en Los Ángeles. En Livermore, California, al norte, a 30 ok. minutos de San Francisco. Mis padres Ahí iba mexicanos, yo, los ya dos. le iba yo a Sí, me sí, iba sí. acercando al destino. Que eso me acaba de sorprender. Inclusive quiero confesarles que yo estaba haciendo una apuesta. Ujú. No es veracruzano. Yo decía, él es veracruzano. No. Soy veracruzano. Es veracruzano, porque digo, por años pensaba yo que eras veracruzano. Y me sorprendí realmente cuando me dijeron que eras de California. ¿Cómo llegas a Veracruz y tu familia vivía en Veracruz contigo? Fíjate que es una historia muy, muy, muy bonita y para mí siempre inspiradora. Mi padre, ingeniero agrónomo, llega a los campos de California a trabajar con una compañía que se llamó Jackson & Perkins, se llama todavía. Esta compañía lo contrata para hacer injertos de rosas. Mi papá se dedicaba al injerto de la rosa para crear nuevas variedades de rosales, de plantas. Entonces, un poco en esa experiencia, mi papá regresa a Veracruz para casarse con mi mamá. Ellos dos se conocieron, mi papá tenía 4 años, mi mamá tenía 3 años, se conocieron toda la vida. Y decidieron sentarse o asentarse en Livermore, California, el lugar donde mi papá trabajaba. Al cabo de su matrimonio, a los 3 años, nazco yo. Mi padre es de Jalapa, mi madre es de la zona de los Tuxtlas, de Santiago, Tuxtla, Veracruz. Entonces, veracruzano, veracruzano. Nazco sí en Estados Unidos, digamos que por una situación circunstancial, pero en realidad cuando yo tenía muy pocos años, mi familia decide llevarme de regreso a Veracruz. Llego los primeros años a Veracruz y después a Guadalajara, que es donde hago buena parte de mis estudios, fundamentalmente elementales, primaria, secundaria, bachillerato, y después mi carrera nuevamente en el terruño, digamos, materno y paterno, que era Veracruz, en donde termino mi carrera y empiezo mi actividad profesional prácticamente hasta 1991, que es cuando recibo la oportunidad de venir a los Estados Unidos. ¿Hijo único? No, tengo 2 hermanas más chicas que yo, fuimos 3 de familia. Mi padre, que lamentablemente murió en el año 2002, mi madre, que actualmente vive en la zona de los Tuxtlas, en Santiago Tuxtla, mi hermana Verónica, la mediana, que vive en Jalapa, Veracruz, y mi hermana, la más pequeña, Aura, que vive en la Ciudad de México. Pero bueno, pues siempre vinculados y siempre, como decimos, enraizados en Veracruz, que es
mi patria chica, que es mi lugar considerado como natal para mí, el lugar en donde he enterrado a mis bisabuelos, a mis abuelos, en donde está mi padre y en donde pues algún día espero reposar también. Así que bueno, es parte de... Ahora, dentro de tu infancia, ¿qué es lo que más disfrutabas? ¿Y cómo era ese Raúl? Yo creo, Adriana, que crecimos en un ambiente de libertades muy importante que hoy en día es difícil de tener en países como México. Lamentablemente la violencia y toda una serie de factores han venido a alterar ese proceso y debo decir también los dispositivos electrónicos que antes teníamos como niños. Yo crecí andando en bicicleta, crecí en absoluta libertad después de mi escuela para andar por todo el barrio, ¿no? Y recorrer zonas, pues haciendo ejercicio, caminando. La bicicleta era fundamental, era parte de nuestra esencia de diversión. Y bueno, con cierto tiempo en aquel entonces dedicado a ver algunos programas de televisión. Pero fundamentalmente te puedo decir que fue una niñez en donde pude disfrutar de una buena educación, de un buen ejemplo de mis padres, trabajadores ambos. Mi madre, creo yo que para su época rompió con muchos estigmas que tenía la mujer. Mi mamá se opuso a la decisión familiar de que permaneciera en casa y contra viento y marea se fue a estudiar a la escuela normal en Jalapa. Se tituló como maestra, una maestra muy, muy querida, y que, bueno, imagínate, tenerla como madre fue un verdadero orgullo, un verdadero honor. Gracias a ella, mi letra es buena, mis matemáticas son buenas. Y manuscrita no solamente sí, de molde. La forma, yo creo que siempre hay una influencia, y obviamente mi madre fue una influencia muy fuerte, mi padre, por supuesto. Mi padre me enseñó a creer en ti mismo. Creo que esa es una parte que a veces nos falla como padres. Él me inspiró el tener confianza en lo que hacemos, cariño por lo que hacemos, pero sobre todo pasión para poder divertirnos, para poder disfrutar realmente lo que hacemos. Y al final del día esas son las bases con las que vamos creciendo, nos vamos desarrollando, pero vamos a seguir desarrollando esta plática con el periodista Raúl Peimer, aquí en Adriana en Complicidad Show, en Latinos Sobresalientes. Adriana en complicidad. Felices fiestas les desea Beckman Masten South Buick GMC, y obviamente yo estoy con los colores de Beckman Masten. Es momento de cambiar esa unidad vieja por una nueva, porque llegan los familiares, nos vamos de vacaciones y tenemos que estar en carretera por horas. No podemos arriesgar a nuestra familia, así que si su carro y su camioneta ya le está dando problemas, es momento de cambiarla. Antes de que termine el año, usted podrá estrenar, y además le conviene comprar antes de que termine el año para que usted pueda el año que viene meterlo a sus impuestos. Toda esa estrategia cómplice. Si usted ha tenido un año maravilloso con muchas ganancias, pues es momento de consentirse con una unidad nueva, ya sea un auto familiar, un auto de trabajo, la troca en Troquilandia, que es Beckman Masten South Buick GMC, beckmanmastensouth.com. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.houstonhispanicchamber.com. Equipades de México continúa creciendo y creciendo aquí en Houston. Y miren nada más el gran inventario que tenemos listo para ustedes. Y así como llegan, se están yendo. Recuerden que vienen las fiestas y llega toda la familia, la suegra y hasta los que no avisan que van a llegar. ¿Y dónde nos vamos a sentar? Pues en un comedor de Equipales de México. O a cotorrear sabroso y a disfrutar de un buen tequilauer en tu sala de Equipales de México. Ya sea para adentro de tu casa o afuera de tu casa, estos muebles son artesanales. Cada uno
de ellos está hecho por manos de artesanos mexicanos y de el momento que tú adquieres una sala, un mueble de Equipales de México, estás apoyando a la artesanía mexicana. Así que, ¿qué esperas? Llama ya o ven directamente porque aquí los tenemos en el almacén. Yo aquí, como pueden ver, ya estoy seleccionando los que vamos a estar mandando porque se están yendo y se están volando. Apúrate, ven por los tuyos. Equipales de México. ¿Ya tienes todo para la receta? Sí, ajo, cebolla, hojas de laurel, salsa de tomate. Esa fue la salsa que yo compré. Pero esta es la que tiene que ser salsa de tomate Goya. Olvídate de marca, cualquiera. No, cualquiera no. Mira esto. Lo floja que es y el color. En cambio, salsa de tomate Goya es rojo, tomate brillante con la espesura y el color de más tomates. Huele a tomate. ¿Y esta? No, tomate no es. Aprende, Pepe. Si es Goya, tiene que ser bueno. Adriana en complicidad. Ha habido una decisión. En Latinos Sobresalientes continuamos conociendo la historia del periodista Raúl Painberg, un maravilloso colega y un hombre al que queremos y admiramos mucho por su labor y también por la entereza, porque no solamente es el trabajo que realiza, sino la calidad humana que tú tienes. Muchas gracias. Claro. Y básicamente en nuestra conversación nos has dejado muy claro que tus bases fueron tan básicas, simples, que fueron las que el día de hoy continúa teniendo Raúl dentro de él para seguir creciendo en este medio tan complicado. Es complicado, Adriana, pero fíjate que tengo la enorme fortuna, lo digo tal cual, lo digo además con un enorme agradecimiento de haber encontrado mi vocación, profesión a muy temprana edad. A los 14 años muchos no sabemos lo que queremos. Es más, a veces a los 30 no sabemos qué queremos. Bueno, dicen que ahorita los millennials hasta los 36 se empiezan a encontrar. Exacto. Pero, es ok, cada quien sus tiempos. Sí, así es. Pero como te dije, realmente para mí entrar a un estudio de televisión y ver lo que estaba pasando fue una motivación muy grande y fue darme cuenta de que estaba yo pisando un terreno en el que quería desarrollarme y en el que quería crecer, como ha sido hasta la fecha. Sin embargo, en esta carrera que tú has tenido, en la que has desarrollado, es increíble. Voy a darles algunos números, ¿ok? Pero nos las va mejor explicar, Raúl. Entrevistado a más de 40 presidentes de Latinoamérica, 35 nominaciones a los Emmys, 20 ganados. 22. 22 ganados. Yo quisiera, ¿tienes el número o la cifra de aproximadamente cuántas personas en general has entrevistado y cuántas horas al aire en vivo has estado? Fíjate que es difícil, pero los números... Y salvo algunos periodos en los que he estado fuera de la televisión, por ejemplo, te mencionaba la muerte de mi padre en el año 2002, me dio la oportunidad de regresar a Veracruz, de estar con mi familia, de atender algunas cuestiones relacionadas a mi papá, pero al mismo tiempo a incursionar un poco en algo que también es pasión de vida y que tiene que ver con la actividad pública o política en un estado como el mío, que es Veracruz. Entonces estuve un par de años trabajando encargado del área de comunicación con el gobernador Miguel Alemán. Si descontamos esos periodos, pues simplemente es hacer el cálculo de un promedio de 1 hora a hora y media diaria, de lunes a viernes, durante 52 semanas del año, desde 1900, si lo tomo en Estados Unidos, desde 1991, pero en realidad tendríamos que remontarnos a 1900, de manera formal, a 1981. Eso podría darnos una idea del número de horas aire, pero son muchas. Voy a hacer el ejercicio y te lo voy a compartir. Por supuesto, me encantará, porque es impresionante, ¿no? Es impresionante que sigas vigente, que sigas actual,
Ok, porque una cosa es estar vigente, puede tu imagen estar vigente, pero tú estás actualizado, tú eres un periodista en toda la extensión de la palabra, que más allá de querer influir en su audiencia, que le quiere informar, que es algo que se ha ido perdiendo ya en estos momentos. Totalmente de acuerdo, Adriana. Mira, informar con conocimiento de causa, yo creo que es muy importante. Cualquier persona se puede sentar y leer un prompter. Cualquier persona puede hacer un trabajo de imagen hoy en día, sobre todo sin aportar nada como bagaje personal o cultural en este caso. Así que yo creo que es muy importante varias cosas. Primero, hablar con conocimiento de causa. Eso quiere decir que tienes la obligación y el compromiso de estar permanentemente informado, instruido de los grandes temas que están afectando a nuestra población. Hablando específicamente del tema en Estados Unidos, obviamente el tema político es un factor determinante, el tema migratorio es un factor determinante, el desarrollo social, educativo, en fin, y todo eso es parte de lo que tú debes transmitir con mucha responsabilidad. ¿Para qué? Para que la población tenga elementos de juicio y tome sus propias decisiones. Ahora, hay un elemento al margen de lo que es el trabajo informativo que he querido desarrollar y que se me ha permitido desarrollar, que tiene que ver con los puntos de vista. No es tratar de imponerlos, no es tratar de hacerlo en nuestros espacios informativos que tienen una finalidad y características muy específicas. Busco otros espacios a través de las redes, por ejemplo, para decir qué es lo que yo pienso sobre las políticas o las retóricas de la actual administración federal en los Estados Unidos, o para hablar del tema migratorio, o para hablar de los casos de violencia y de inseguridad que se viven en México y en muchos otros países, que son además factores muy importantes del flujo migratorio que hoy estamos viendo en este país. En fin, de adentrar un poco más en lo que es la noticia, no tanto desde un punto de vista informativo, sino desde un punto de vista personal. Eso hay espacios para hacerlo y trato de combinarlo. Pero una vez más, si no hay conocimiento de causa, si no está uno empapado de lo que está realmente informando, es muy difícil llegar al 100% a una audiencia que cada vez es más demandante. Hoy en día, muy, muy claro, nadie tiene por qué esperar a las 5 de la tarde o a las 10 de la noche para ver un noticiero que eventualmente no sé si me va a informar de lo que yo estoy buscando. Hoy en día tomo mi teléfono, busco qué información quiero y la tengo en el instante, de manera actualizada y de manera dinámica. Por eso los retos son fuertes y son grandes. Por eso es importante tratar de estar actualizado y de saber lo que uno está diciendo para que la gente realmente te vea como una referencia. Creo que es la mejor forma de subsistir en el mundo de hoy, que ha de alguna manera pulverizado, ¿no?, en términos de audiencia, precisamente por las herramientas que hoy tenemos, dispositivos de todo tipo. ¿Cómo se puede mantener ese balance en todas las plataformas? Porque justo que estábamos hablando de estar actualizado, las redes sociales sin duda alguna han revolucionado el mundo de las comunicaciones, y no solamente, así como lo hizo en su momento la televisión y también lo hizo la radio, ¿no? Ahora en redes sociales el mensaje también tiene que ser, aunque sea la misma información, tiene que ser de diferente forma. ¿Cómo Raúl Painberg juega con todo eso para poder cumplir con su labor? Adicional a lo que me habías comentado. Es una pregunta difícil, Adriana, pero yo te diría que cada espacio, cada nicho tiene sus necesidades y tiene sus complejidades. Creo yo que las redes sociales están muy enfocadas al brindar la información tal vez un poco más desmenuzada, más sintetizada también, y yo te diría que muchas veces de manera no irreverente, pero sí mucho más relajada. La televisión, la radio todavía nos imponen ciertos mecanismos y ciertos marcos de rigidez por el tipo de información que manejamos. A nivel regional, lamentablemente, la noticia o la nota roja, el accidente, la muerte, el incendio, son de alguna manera menú de todos los días. Sin embargo, bueno, también hay espacios o buenas noticias, historias de éxito que tenemos a diario, de los cuales estamos llenos, inundados aquí en Houston y en todo el país, que también merecen un espacio, pero que son los menos. Entonces, a veces hay esquemas muy rígidos que no te permiten soltarte, ni siquiera te permiten sonreír, y hay otros espacios que te permiten, por la temática, ser tú.
ser tú, demostrar quién eres, dar tus puntos de vista y relajarte en muchos sentidos. Es todavía de peso y es válido continuar con esa rigidez cuando el mundo se está volviendo un poco más práctico. Y te lo pregunto porque creo que en estos momentos que hay tantos chicos que están preparándose para ser periodistas, que pueden llegar a estar en esa línea y decir, bueno, porque no quiero el old school, quiero en lo que está pasando ahora, lo que es más relajado, pero al final del día, en una carrera profesional, ¿qué es lo que te deja más y que te permite ser más versátil? La televisión, creo yo que en el caso específico, para mí ha sido la base y ha sido la base más importante en materia de plataformas de comunicación, para mí. Y realmente hay algo dentro de ese esquema televisivo que, si bien es cierto, es más rígido que otros, no deja o no soslaya el estilo de cada quien. Cada quien tiene un estilo de informar y es muy respetable. Ese estilo, un poco más serio, trato de erradicarlo cuando nos vamos al tema de las redes, por ejemplo. Entonces, todo eso te permite ser más flexible, identificarte un poco más. Pero es un reto, hay algo, ¿no? Es un reto. Cuando ya tienes una escuela de muchos años. Sí, pero cuando hablas, por ejemplo, a un joven estudiante de comunicación, a una persona que irrumpe en los medios, que está empezando su carrera en los medios, creo yo que una de las cuestiones básicas importantes es encontrar, identificar su estilo de informar, apegado, obviamente, a la preparación y a la confirmación de la noticia. Pero el estilo forma parte fundamental del trabajo que cada quien desarrolla. Todos somos diferentes, todos buscamos esquemas diferentes. Entonces, y vamos a llegar con productores diferentes que también te van a pedir un cambio en ese estilo. ¿Cómo lo defiendes? Bueno, yo creo que en un acto de conciencia absoluta, sin egos, sin vanidades, porque muchas veces el productor tiene razón. Una razón que no siempre los que se llegan a sentir estrellas entienden y aceptan. Y ahí se acaban muchas carreras. Entonces creo que ese es otro aspecto muy importante. Este no es un trabajo de divas. Como lo decía Marta Catán, a quien tú conoces muy bien. Santo. Marta dice en una noche de Emmys, dice, nuestra noche de glamour es esta, la noche de los Emmys. Lo demás es trabajo de batalla, es faena. Entonces, uno realmente no puede esconderse ni dejarse llevar por lo que se considera en mayor o menor proporción fama. Y pienso yo que este es un trabajo como cualquier otro, que debe de aterrizarnos fundamentalmente. Porque si no estamos aterrizados, como dicen, de cualquier ladrillo nos caemos. Y eso en este negocio es muy común. Bueno, eso fue una cátedra y encima gratuita, chicos, así que aprovechenla, porque no todos los días van a tener la oportunidad de escuchar justo estas palabras de un profesional, de un periodista, que no nada más es porque se le dice periodista, porque lo demuestra día a día o porque lo haya estudiado, sino porque lo demuestra día a día. Entonces, con el ejemplo, yo creo que es como mejor se aprende y mejor se enseña a los demás. Vamos y regresamos, espérenme, no se me vayan a ninguna parte porque seguimos en tremenda plática con el periodista Raúl Peiber. Adriana en complicidad. Pásele, 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 que el sazón de Goya está en su punto, porque para estas fiestas hay que ponerle ese sazón especial, muy latino, muy nuestro, muy auténtico a nuestros platillos. Agasajar a nuestra familia con esos taquitos Goya, con el huitlacoche Goya, con esa torta y le ponemos un chile chipotle Goya o esa salsa de tomate para hacer no solamente nuestras dobladas entomatadas, sino también podemos hacer hasta una deliciosa salsa de tomate para marinar nuestro espagueti. ¿Y qué me dice usted de cocinar saludablemente con el aceite de oliva Goya? ¿Ya probó usted el aceite de oliva orgánico? Bueno, vaya y cómprelo, y si no lo encuentra en su supermercado, dígale al gerente que usted necesita el producto Goya a su disposición, porque si es Goya, tiene que ser bueno.
Mami, prepáralos para ser grandes cuando sean grandes. Aliméntalos saludablemente con garbanzos Goya, ricos en sabor, ricos en proteína y fibra. Que de última hora le invitaron a la posada navideña, o que de última hora la invitaron a esa fiesta en especial y usted no sabe cómo peinarse, llámale a Arely Rodea. Ella tiene inmediatamente la solución, porque ya sea con las nuevas tendencias de peinados que para esta temporada de fiestas, pero también te puede ayudar para cambiarte el corte y que te sea más fácil peinarte. No solamente usted, porque no hay que ser egoísta, mi cómplice, hay que llevar también al marido o a su peor es nada, para que le corten esa greña, porque luego los señores no se cuidan mucho, ¿verdad? Solamente, ay, sí, me cortas el cabello ahí como sea, no como sea. Hay estilos, porque hay niveles, así que si quieres lucir con tu pareja a tu mismo nivel, llévalo con Arely Rodea. Inclusive hasta los chilpayates, oigan usted, toda la familia puede consultar con Arely Rodea para tintes, cortes de cabello y todas las novedades y tendencias en una nueva imagen de Arely Rodea. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.houstonhispanicchamber.com. Adriana en complicidad. ¿Quién es Raúl Peinberg? Descríbete en 3 palabras. Uy, mira, yo creo que soy, un padre de familia ante todo. O un hombre de familia, si lo quieres poner en términos generales, porque respeto y trato de cuidar y de ver por los míos siempre, en este caso mi madre, que vive en Veracruz, mis hermanas, de las que me siento pues muy identificado y muy unido y pendiente siempre, mis sobrinos igual. Pero sobre todo de una pareja con la que tengo 33 años, casado, y de una hija maravillosa que tiene mi bebé. Mi bebé tiene 30 años. Entonces, imagínate, creo yo que establecería mi primer compromiso como un hombre de familia. Con los altibajos que todos tenemos, pero finalmente un hombre de familia. En segundo lugar, te diría que me siento un hombre afortunado de hacer y realizar desde muy joven lo que ha sido mi pasión de vida, que es el periodismo. A través del periodismo he podido, creo yo, que conocer a lo mejor y a lo peor del ser humano, ¿no? Como periodistas tenemos esa facultad. Alguna vez Facundo Cabral, de quien me jacto de haber sido un muy buen amigo y a quien conocí en un avión volando de Miami a la Ciudad de México, me dijo, tienes el mejor trabajo del mundo. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque tú puedes ver a lo mejor y a lo peor de la humanidad, del ser humano. Es decir, un día puedes entrevistar a la Madre Teresa de Calcuta, pero otro día puedes entrevistar a un reo condenado a muerte por el asesinato de alguna persona. O puedes estar frente a un activista que entrega su vida por los derechos humanos de un sector, o puedes estar frente a un político corrupto. La realidad es que para ti la vida son encuentros y cada encuentro te marca para bien o para mal. Eso me lo dijo Facundo Cabral. Me dolió mucho su muerte, como al mundo entero, pero finalmente es un aprendizaje, una lección que sigo y conservo, porque es cierto. Por eso me siento afortunado, por las vivencias, por el haber conocido a presidentes, jefes de Estado, escritores, personalidades como, Plácido Domingo, cuestionado ahora, pero gente que ha trascendido en la vida cultural, en la vida social, en la vida política de nuestros países de origen. Y te voy a interrumpir aquí porque me encantaría que compartieras con nosotros alguna anécdota durante tu entrevista con Luis Donaldo Colosio. Bueno, sí, son varias. A Luis Donaldo Colosio realmente lo traté como candidato a la presidencia de México. Un candidato al que, debo decir con toda honestidad, le costó mucho trabajo ubicarse, y creo yo que su imagen se potencializa, y sé que puedo pisar algunos callos, con su muerte.
Lamentablemente, la figura de Luis Donaldo Colosio crece enormemente a raíz de su asesinato en Tijuana en 1994. Antes de esa fecha tuve oportunidad de acompañarlo en 3 giras y pues ya estando en Estados Unidos, en nuestro trabajo diario, informar lamentablemente de su muerte. Pero también de gente, por ejemplo, Carlos Saúl Menem en Argentina. Me llamaba mucho la atención porque antes de la entrevista llegaba una persona a acomodarle su tupé, ¿no? Como que casi que traía sus pinzas, como la abuelita cosiéndole el pelo para no. Recuerdo mucho al presidente Bill Clinton, por ejemplo. Me llama mucho la atención de él que en medio de una crisis tremenda, por los cuestionamientos de Mónica Lewinsky, él siempre sonrió, él nunca le vio una cara de agobio, nunca vio el reloj para decir tenemos que terminar esto, al contrario, y siempre había una persona detrás de él con una taza de café. Son recuerdos al margen de lo que nos dijo como presidente. ¿Con Hugo Chávez? Con Hugo Chávez, muchas experiencias, 3 entrevistas antes de que fuera presidente. Fui el primer periodista en entrevistarlo casi 24 horas después de que tomó posesión. El primer periodista internacional en entrevistarlo después de su toma de posesión. Lo entrevisté 2 veces más y regresé y volví a verlo por última vez en sus funerales. En el año 2013, en marzo del 2013, viajé a Venezuela, lo vi en su féretro y obviamente lo recordé como lo fue en vida. Un hombre con un maquillaje muy tenue, muy delgado de democracia, muy delgado. Es decir, él con cualquier pretexto citaba a los grandes demócratas norteamericanos como Abraham Lincoln o como Martin Luther King, los citaba, pero tú sabías que en el fondo había algo que no correspondía. Por eso digo que siempre fue para mí con un nivel de barniz muy delgado que trataba de ocultar al verdadero dictador que había detrás de esa imagen impostada, ¿no? Lo dije desde un principio y no me equivoqué. No me equivoqué. Lamentablemente el pueblo venezolano creo que no tuvo muchas alternativas por el pasado político que tenía, una circunstancia que benefició a Hugo Chávez y finalmente ganó. Alberto Fujimori fue otro gran personaje. Creo yo que hizo una gran gestión como presidente en sus 2 primeras administraciones. Después, el quererse quedar en el poder definitivamente no es una buena fórmula, no es una buena decisión. Y él terminó mal. Terminó en nuestros días prisionero, ¿no? Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú, un personaje que me atendió en su casa de Guatemala, en un momento en el que la sorprendimos desgranando elote. Entonces, vestida con su atuendo tal cual de indígena guatemalteca, en una casa cómoda, ya era premio Nobel, ya había participado en los acuerdos de paz de Guatemala en 1992, pero llegamos a su casa, tocamos la puerta, nos abrió, y ella estaba trabajando en su casa desgranando elote. Y en ese marco hicimos la entrevista. Conservo fotografías de la época y creo yo que fue también y ha sido un ejemplo, a pesar de estos vaivenes políticos, ¿no? Que a veces nos hacen ver a una persona en una posición casi que de adoración y de pronto de repudio total, ¿no? Como mexicano, entrevistar a Salinas de Gortari después con tantos cuestionamientos. Bueno, fue una época muy interesante. Pude entrevistar o he entrevistado presidentes de México o expresidentes de México, desde Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, después Miguel de la Madrid. En funciones entrevisté a Miguel de la Madrid y a Carlos Salinas de Gortari. Después vino, obviamente, Ernesto Zedillo. Después de Ernesto Zedillo me tocó vivir muy directamente todo este cambio que a partir del 2000 genera la irrupción de Vicente Fox, los desenlaces tristes, pero la llegada al poder de Calderón y después de Calderón Enrique Peña Nieto. Me ha tocado vivir esta etapa y me siento muy afortunado. En el caso específico de Carlos Salinas de Gortari, yo, a pesar de lo que se pueda decir, siento que es uno de los presidentes más brillantes que ha tenido la República Mexicana. Pero por brillante no siempre se termina bien.
Hay brillantez o Nadie inteligencia lo pudo decir mejor. para el bien, Qué pero horror. también lo hay para el mal. Entonces creo yo que él fundamentalmente llevó a México a un nivel de modernidad muy importante con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en aquella época, al que tuve oportunidad de asistir, y también con situaciones que cuestionaron mucho su función presidencial y sobre todo su nivel de corrupción familiar y de situaciones que lo han seguido permanentemente desde la muerte de Luis Donaldo Colosio y después el desfalco económico de México precisamente en 1994, incluida la erupción del movimiento zapatista. ¿Cómo logras la objetividad en los momentos de entrevista cuando a lo mejor existe una parte de sensibilidad que tienes que controlar? Por respeto al entrevistado, porque eso es parte también de una labor Híjole, periodística. Adriana, mira, este es un tema muy complicado, pero sí te voy a decir algo. Yo siento que tu función como periodista es tratar de obtener de tu entrevistado la información que tu audiencia necesita. Yo no gano nada haciendo que un entrevistado se pare y se vaya. Para muchos eso es noticia. Para mí es un fracaso, porque creo yo que en un marco de respeto, por mucha antipatía que yo tenga por una persona, conocedor de sus errores, de sus corrupciones o de sus fallas políticas, necesito sí cuestionarlo de esos problemas, pero necesito escucharlo. Necesito simplemente colocar a la audiencia lo que la audiencia quiere saber. Entonces, siento yo que hoy en día un periodista no es el que logra que un entrevistado se pare y se vaya. Un periodista no es el que no deja hablar al entrevistado. Un periodista no es el que se convierte en noticia. Un periodista es el que me entrega a mí como audiencia lo que yo quiero saber. Y a partir de eso, entonces, yo tener o formar mis propias decisiones. No somos jueces. Algunos se sienten jueces. Somos un medio. Y como tal tenemos que entenderlo y actuar en consecuencia. Con esto vamos y regresamos aquí en Adriana en Complicidad. Adriana en complicidad. Ay, qué barbaridad, qué pobreza la de ese hombre. No, cómplice, es que no hay mujer fea, hay marido pobre. Y si no, pregúntenle a la doña Beauty en Spa, porque con la doña Beauty en Spa todas lucimos divinas, bellas y hermosas. Pero obviamente los caballeros cuando ven a una mujer guapa, ay, enseguidita se le van los ojos. Ay, ¿verdad? Pero ¿páguele usted toda esa belleza? No, pero no es tan caro. Es momento de tomar decisiones importantes. Regálate a ti misma los diferentes tratamientos que en la Doña Beauty y Spa puedes encontrar. Desde cortes de cabello, también lo que son los tintes y sobre todo la especialidad de la Doña Beauty en Spa, que es el microblading y o por supuesto también las extensiones de pestaña. Porque si usted va a viajar, ay, pues no quiere andar ahí toda fea, ¿verdad? Amanezca bella orgánicamente de la Doña Beauty and Spa. Por ahí las veo. Con el poder del sazonador total Goya. Todo lo sazono con el todo es más sabroso con el sazonador total Goya. Domina el sabor natural de las especias, nunca la sal original y con pimienta. Sí, sí, sí es Goya. Sazonador total Goya. Tiene que ser bueno. Cada día recibe más y más reconocimientos y esos trofeos a nivel internacional. Desde Europa ya le están llegando estos trofeos, reconociéndolo como de los mejores cirujanos a nivel internacional. Así que ponte en manos del experto, ponte en manos de mi fuente de la juventud. El doctor Herman Newell no solamente hace un Botox divino que te lo aplica en las áreas que tú realmente necesitas, donde la gente no tiene que ver esas arruguitas, ¿ok? Pero también está el Mami Makeover, está el aumento del busto, también hay muchos y muchos más tratamientos, te hacen hasta los cuadritos en el abdomen
¿Y qué esperas? Llámale ya, haz tu cita con Patty. Le dices que la cómplice Adriana te recomendó, porque recuerden que no hay mujer fea, hay marido pobre. Así que usted decida qué regalo le quiere dar a su mujer. Mejor vaya con el doctor Herman Newman. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.houstonhispanicchamber.com. Este ya se fue, porque van llegando más y más muebles de Equipales de México, directamente desde México. Recuerden que lo que se hace en México está bien hecho, así que ustedes, cómplices, pueden tener en su casa para estas próximas fiestas una sala espectacular de Equipales de México, que además están realizadas por artesanos mexicanos con materiales naturales. Fíjese que son de piel, y la madera, y cada uno de ellos es un diseño especial y único. Así que si usted quiere ver la gran variedad que tenemos en este maravilloso almacén, venga ya, porque tenemos desde sillas solas, desde también algunos que son para descansar, otros que son para presumir, como es el comedor, para hacer una cena de Navidad espectacular, y todo a unos precios increíblemente baratos, buenos, como nos gustan los mexicanos. Bueno, bonito y barato. Equipales de México. Marca ya y compra los tuyos ya. Adriana en complicidad. Tremendo agasajo platicar contigo, Raúl. Gracias, Adriana. Un gusto enorme verte y verte también tan contenta haciendo lo que te gusta. Después de ¿cuántos años? Fuimos compañeros cuando yo recién llegué a Houston, y lo fuimos durante varios años, pero esa es otra de las cosas que me llama mucho la atención. La manera en que el trabajo que hacemos te permite, desgraciadamente, ser consciente de cómo pasa el tiempo. Se va volando, es en un abrir y cerrar de ojos, porque yo ya en Houston, lugar en donde no me quiero, de donde no me quiero ir, de en donde plano me quiero quedar, totalmente. Te amarramos viví en Miami, viví en Los Ángeles, siempre muy contento, disfrutando mucho, pero Houston para mí se ha convertido en una casa de la que no me quiero mover nunca. Así que, pero ya son 7 años viviendo aquí. Pero cuéntame, ¿cómo das ese salto de ser anchor de noticias en Veracruz y cómo llegas a los Estados Unidos? No me digas si por avión o nadando, pero tú me dices, ¿sabes cómo das el salto profesional? Fue muy curioso porque en 1990 el canal al que yo llego, obviamente el Canal 4, en donde tuve la primera oportunidad de ser presentador de noticias, después me da la oportunidad de ser director de noticias y después me da la oportunidad de ser director del canal. Era yo director de ese canal de televisión, un canal modesto, pequeño en la provincia mexicana, sin muchos recursos para producir. Tú sabes lo que cuesta producir televisión, pero también con pocas opciones para hacerme de programación ya establecida. Alguien me dice, ¿sabes que hay un canal en español en Estados Unidos que se llama Univisión? Y tal vez puedas hablar con ellos para ver cuestiones de programación. Así lo hice. Y conocí en aquella época a un hombre que ha sido un factor decisivo en mi vida y en mi carrera, que es Joaquín Blaya. Joaquín Blaya era el presidente de Univisión en 1990, 1991. Él es el que, después de haber tenido ese contacto, esa integración de programación de Univisión con un canal local en Veracruz, me invita a venir a los Estados Unidos, me invita al proyecto que se llamó Noticias y Más. Noticias y Más, para muchos tal vez no diga nada, para algunos otros es el antecedente o es digamos que la piedra de fundación de lo que hoy es Primer Impacto. Entonces, estuve en ese programa por espacio de 3 años y después, siguiendo un poco el curso de Joaquín Blaya, tuve oportunidad de ser el presentador del noticiero nacional
de Telemundo. ¿Por cuántos años? Por casi 9 años, hasta el año 2001, 2002, que es cuando yo regreso a México a raíz de la muerte de mi papá. Después, en el año 2005, regreso nuevamente a Estados Unidos, invitado por Univisión a Los Ángeles. Estuve ahí literalmente hasta el año 2012, en el que hay ajustes dentro de lo que es el esquema de programación de Univisión Los Ángeles y también de una responsabilidad que me apasiona, que es ser corresponsal para estaciones afiliadas. Y de ahí vino el cambio a la ciudad de Houston. Houston es una zona geográficamente muy bien ubicada para un periodista que tiene que eventualmente viajar a la costa este o a la costa oeste, ir al norte o ir al sur. Es una ciudad de contactos, de conexiones, y eso precisamente pues, es una de las razones por las que vine a Houston. ¿Cómo en tu carrera has logrado que el ego no ciegue esa parte de objetividad en tus decisiones personales y profesionales? ¿Y cómo puedes mantenerte? Así como agradezco esa mano enorme que me permitió regresar a Estados Unidos, también lo agradezco de todos y cada uno de los que han sido mis supervisores, mis jefes, porque si no fuera por eso, realmente pues tu vida profesional queda un poco al garete. Y lo mismo digo de mis compañeros como tú, como muchos con los que hemos convivido a lo largo de esta etapa. El ego se vuelve secundario. Déjame decirte algo que es muy importante. Alguna vez, y esto creo yo que se oye con cierta frecuencia, pero en alguna época se preguntaba los especialistas de deportes cómo era posible que la selección de fútbol de Brasil hubiera llegado a sus niveles en sus buenas épocas, de campeonatos logrados, de copas mundiales. No me digas eso porque yo sí le sigo yendo a Brasil. Bueno, todos los mundiales. Imagínate. Y alguien decía algo que es muy cierto. La selección de Brasil puede jugar en un campo llanero o puede jugar en un pasto sintético en un gran estadio de primer mundo. Es decir, hay posibilidades de adaptarse. Esto antes tal vez no era tan común. Muchos periodistas o muchas personas iniciaban su etapa productiva y se quedaban siempre en el mismo lugar o en la misma ciudad o en el mismo país. Yo creo que en esa parte me adelanté un poquito porque siempre tuve la flexibilidad de decir, hay que ir en donde está la oportunidad o a donde está la oportunidad. Y eso me ha permitido, naturalmente, seguirme desarrollando en mi trabajo, en mi profesión, porque más allá de los egos está una necesidad básica humana que es la subsistencia. En la subsistencia, haciendo lo que realmente te apasiona y te gusta. Entonces, no necesitas de lo superfluo cuando eres consciente de lo que quieres y de lo que estás dispuesto a pagar. Sí, yo me he mudado 13 veces. Mi esposa y mi hija me han aguantado 33 años de casados. Inclusive ustedes trabajaron juntos, ¿no? En la radio, sí, ¿cómo no? En un programa. Trabajamos juntos en Veracruz. Yo la conocí a ella siendo presentadora de programas de televisión en Veracruz. Ahí nos conocimos, fuimos novios, nos casamos. Después seguimos, ella como especialista en temas de programación. Después en cuestiones de radio, iniciamos en el año 1999, un programa de radio con Radio Única en aquella etapa, hoy es Univisión Radio, y la verdad es que, bueno, muy compenetrados y muy conscientes de las necesidades y exigencias de un medio tan difícil como este. ¿Ella continúa trabajando en esa área? Okay. No, aunque es realmente una mujer muy talentosa. Yo siempre he dicho que a mí me costó más en libros que en ropa, lo cual es interesante, ¿no? Miren. Es una mujer que lee un promedio de 5 libros al mes promedio. Es una vocación que ella tiene, una adicción, podríamos decir. Con ella, nunca te aburres a mí hablan de los mismos temas. Sí. Y muy dedicada, como lo fue de ciertas etapas en adelante, del cuidado y la atención de nuestra hija, que ahora es una mujer adulta, y estamos entrando a esa etapa que dicen en Estados Unidos, lo digo de broma, por supuesto, porque siempre disfrutamos de nuestra hija enormemente cuando está con nosotros, pero en Estados Unidos dicen, la vida empieza
cuando el perro se muere y cuando los hijos se van. Es que es así, es en serio. No, no es así literal, pero es así como lo dicen, Claro, efectivamente. claro. Pero bueno, además ella ya terminó la carrera y ya está trabajando. Sí, así es. Tengo que decirlo, es una de las casi únicas en el census que está ella trabajando como latina. Y para nuestro mercado, imagínense lo maravilloso que es tener profesionistas de la talla de Alejandra Painter, que ha sido una niña muy dedicada a sus estudios y que tiene una educación y tiene cultura y que también ha vivido nuestra cultura mexicana y nos representa a los hispanos en tan importante organización que es el censo. Sí, fíjate que Alejandra para nosotros es el mayor orgullo. ¿Qué te puedo decir? Como padres, ha sido una mujer extraordinaria, responsable siempre, con visiones muy claras, muy necia y muy terca. Qué bueno. En eso salió a la mamá. A la mamá. Ay, ¿cómo logras el balance Pues, en lo profesional y en lo personal? Ha sido muy difícil y ha sido una curva de aprendizaje muy dura, porque yo no lo justifico, aunque entiendo que en ciertas etapas de tu desarrollo profesional tienes que meterte y tienes que dedicarte para llegar a donde quieres. Sin embargo, no es justificante porque en el camino se pierden muchas cosas. Se pierden etapas del crecimiento de tus hijos, se pierden etapas muy importantes de convivencia con tu pareja. En mi caso, yo debo decirlo con toda honestidad, a mí me llega tarde ese nivel de madurez y por eso yo respeto y agradezco mucho la paciencia que tuvieron conmigo, tanto mi hija como mi esposa. Pero también debo decirte que a pesar de ese trabajo intenso, de viajes constantes, hubo siempre algún momento para poder disfrutarnos, como se dice comúnmente, no tanto en cantidad, sino en calidad. Así que eso, de alguna manera, creo que nos permite, 33 años después, decir, seguimos caminando. Tenemos una hija extraordinaria, profesionista y académicamente muy bien formada, muy preparada, y sobre todo con metas como todos las tenemos, ¿no? ¿Cuáles serían esos tres puntos de tu fórmula del éxito? Yo creo que muy similar. Hacer las cosas que te gustan con pasión. Ser tenaz, porque no se trata de ser más o menos inteligente, sino disciplinado. Yo creo que si eres disciplinado y eres constante, alcanzas tus metas, aunque no seas tan inteligente. Y no me voy a ir sin que me termines esos 3 puntos de cómo te describes, porque nos quedamos en el segundo. Nos quedamos en el segundo. Como buena mujer me acuerdo de todo. Tienes buena memoria, ¿ya ves? Sí, pues, bueno, yo pienso que finalmente la vida está hecha en muchos sentidos de estos tres aspectos que yo tomo como referencia. Pasión por lo que haces, constancia, disciplina y sobre todo educación de calidad. Uh-huh. Nadie puede dejar de educarse en un mundo tan cambiante y tan rico en información como el que tenemos hoy en día. ¿Hacia dónde va, Raúl? Es difícil de saber. Yo, bueno, en lo personal, yo quiero seguir disfrutando un tiempo de lo que ha sido mi vida como periodista. Tal vez encontrar los espacios y los tiempos para empezar a escribir, que esa es una asignatura muy pendiente en mi caso. Quiero transcribir vivencias, experiencias, contactos y obviamente encuentros, como decía Facundo, y poderlos transmitir a nuevas generaciones y eventualmente poder, en algunos casos en México, en algunos casos aquí en los Estados Unidos, poder dar un poco de clases relacionadas con materias de comunicación. Por lo pronto, a seguir disfrutando de lo que me quede de carrera en una sociedad y en una demanda constante más de superficialidades que de profundidades. Así que vamos a ver hasta dónde nos deja el tiempo. Y a seguirlo viendo a través de Noticias 45 Univisión, y te tenemos un regalo. Mira, no me digas eso.
tenemos un granito. Lo sacaste de tu allá de, tierra. no me digas. ¿Ya viste el Café arte de la magia? parroquia, ve nada más. Café de la hombre, parroquia. muchísimas gracias, Adriana, qué maravilla. Un saludo a la parte de familia Adriana, Fernández. claro. Adriana, muchísimas gracias. No me voy a colgar el regalito, yo te lo guardé. Estas te lo respeté. cafeteras centenarias Claro. que datan de principios del siglo pasado y que todavía quienes van al café de la parroquia en Veracruz tienen oportunidad de verlas. Te agradezco mucho, es un regalo de primera, que de corazón te lo agradezco. Bueno, y esto es de parte justo de Café de la Parroquia, de Adriana, de Ana, de La Cuchara, que donde puedes probarlo, Claro porque que sí. increíble que la parroquia ya la podemos disfrutar aquí, el Café de la Parroquia lo podemos Mira, disfrutar aquí en y lo Houston. sirven igual que en Veracruz. Igualito con las tazas y con los vasos y con el plato de metal. Muchísimas gracias, Adriana, de verdad. Un placer enorme. Que Y el hayas mejor estado con regalo es el nosotros. haber estado contigo y haber platicado contigo. De verdad me da mucho gusto, te felicito y la mayor de las suertes. Muchas gracias, Raúl. Lo queremos, lo admiramos, lo Muchas respetamos mucho y de verdad los invitamos para que aprendamos más de latinos sobresalientes como Raúl Painter, que entre lo que son sus funciones como periodista, también aprendamos de esa calidad humana que no se debe de perder, no importa el nivel que lleguemos en nuestras carreras profesionales. Eso es lo que nos define. No nos define nuestro puesto, no nos define en compañías en las que trabajo, nos define quiénes somos, que son nuestras bases, nuestros morales y nuestros principios. Y lo vemos claramente en ti, Raúl, eres un ejemplo a seguir. Muchísimas gracias, Adriana, de verdad. Muchas gracias y gracias a todos. Un beso y un abrazo muy fuerte. Y ahora sí, nos vemos en la siguiente emisión de Adriana y Complicidad Show y Latinos Sobresalientes.